Muy buenos días a todos. Gracias por asistir a este primer evento de encuentro de gobernanza de tecnología de información. Este evento es llevado por la firma Gobernación de Tecnología de Información con el patrocinio de W360, empresa que nos ha ayudado con la organización de este evento. De parte de Gobernación, pues le damos la bienvenida a todos. Contamos con la presencia de María Sanabria, de parte de GTI, con el señor Esteban Solano, el señor Anthony Bovocal y su servidor William Bonilla. Les damos la bienvenida a todos. En este evento pues contamos con la presencia de personas que nos acompañan de Costa Rica, Panamá, Perú, Colombia, Nicaragua. A todos les damos la más cordial bienvenida. Eh, Hoy vamos a tener una serie de charlas. Vamos a comenzar con la charla de gestión de riesgos y regulaciones, a cargo del señor Javier Bosado. Él es especialista de la firma Global Suite, especialista en gestión de riesgos. También contamos con la presencia del señor Juren Márquez, que nos va a compartir el tema de diseño y gestión de procesos. Él es parte de la firma de Aura Portal en España. Vamos a contar también con la presencia del señor José Camilo Dacach. Nos va a compartir lo que es la charla COVID en la práctica. Don Camilo, pues, trabaja para la firma en diferentes cursos y también es propietario de la firma Delta Consultores. Tenemos también al señor Gabriel Rodríguez, que es especialista en seguridad y nos va a compartir el tema seguridad de la información. Y su servidor, William Bonilla, vamos a tener a cargo el tema de gestión de seguridad de TI. También los invito a participar en el foro que vamos a tener a las 3 de la tarde. Este foro es totalmente abierto. Si alguno de ustedes quisiera participar y quisiera compartir su experiencia en gobierno de TI, está totalmente abierto el micrófono. Bueno, vamos a comenzar con el evento. Vamos a comenzar con la primera charla del señor Javier Rosado, gestión de riesgos y regulaciones. Don Javier, te cedo la palabra. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, William. Muy buenos días a todos. Buenos días, Javier. Gracias por acompañarnos en este evento y por tu participación. Estoy seguro de que lo que nos vas a enseñar va a ser de gran utilidad para todos nosotros. Muy bien, muchísimas gracias, William. Bien, bueno, pues como comentaba, daros los buenos días y la bienvenida a todos a este primer encuentro virtual en gobernanza de TI, organizado por la Gobernación de Tecnología de la Información y que pues hemos considerado pues una muy buena invitación para poder trasladarles pues algo, o digamos, una situación que normalmente nos encontramos bajo nuestra experiencia dentro de las organizaciones y que consideramos pues que sería de gran interés el poder trasladarlo a las personas que vais a asistir, puesto que seguramente muchos de vosotros os familiarizaréis con las situaciones que os voy a plantear, ya que bajo la experiencia de mi organización, de Global Suite, pues ante la consultoría y las implantaciones que hemos realizado en referencia a distintos sistemas de gestión, pues consideramos que podemos trasladaros esa problemática y sobre todo pues su resolución a la hora de, de trabajarlo o gestionarla dentro de las organizaciones. El foco principal de mi charla a lo largo de esta hora, bueno, pues está enfocado, como digo, principalmente a la gestión de riesgos y a las regulaciones.
El hecho de haber combinado, por ejemplo, digamos, estos dos conceptos de gestión de riesgos y de regulaciones es porque dentro de las organizaciones hoy en día pues se trabaja o digamos que se gestionan diferentes tipos de riesgos respecto a distintas normativas, regulaciones, que al fin y al cabo pues podemos encontrar que dentro de una misma organización estemos trabajando con varios sistemas de riesgos. Entonces digamos que de alguna manera pues os hemos tratado o vamos a tratar de trasladar un enfoque en el que podemos llevar a cabo incluso una gestión de riesgos integrada. Una gestión de riesgos integrada que incluso lleva a cabo la integración en base a distintos escenarios, como decía, distintas áreas, distintas regulaciones y por ello pues consideramos que es un buen caso práctico que trasladaros, ya que esto os puede ayudar, os puede facilitar en gran medida pues el trabajo del día a día que podéis encontrar o que se puede encontrar en las organizaciones en referencia a la gestión de riesgos. Como comentaba William, pues bueno, soy Javier Rosado, el Product Manager de Global Suite y pues como decía, os voy a hablar bajo la experiencia de mi organización. Global Suite realmente es el producto, una herramienta enfocada a la gestión integral de distintos sistemas de gestión, sistemas de gestión enfocadas a distintas normativas, como os decía, normas como la 27001, la 22301, o sea, diferentes regulaciones, como comentábamos, o diferentes estándares internacionales. Y como digo, pues esta marca, la solución de Global Suite, está enfocada o está realizada, digamos, bajo la organización Audise Seguridad de la Información, que es la organización a la que pertenezco. Bien, vamos a pasar entonces ya al desarrollo de la sesión. ¿Vale? Disculpa, William, que interrumpa, pero estoy viendo que hay alguna webcam compartida. No sé si la está viendo también el resto del personal. Ahora aparece. Vale. Ok, es que no veía entonces la pantalla, disculpad. Os comentaba que precisamente pues ese enfoque es algo que las organizaciones, pues no, digamos que os estáis enfrentando a esta gestión de riesgos en vuestro día a día. Y realmente pues no tiene que ser algo o no tiene que ser una situación en la que digamos que la organización pende de un hilo, sino que realmente tiene que ser una situación controlada, una situación que se gestione, como digo, en el día a día y que por lo tanto esa situación, incluso esa gestión de riesgos, como digo, basada en distintas regulaciones, pues realmente nos esté asentando las bases de un sistema de gestión de riesgos y que por lo tanto las organizaciones podríamos hablar incluso de una mejor preparación para distintas situaciones que pudieran venir en el futuro y que de alguna manera el haber gestionado de una manera adecuada esos riesgos nos prevengan de esas situaciones de desastre, como digo, que pudieran ocurrir en las organizaciones. Realmente el porqué de esta temática que os estoy trasladando. Creo que hoy en día podemos hablar de que ha habido una gran expansión, podríamos decir, en las organizaciones en lo que respecta a la seguridad normalmente de la información y también a lo que sería la gestión de la continuidad del negocio. Ya cada día, pues digamos que despierta un mayor interés estas dos situaciones, sobre todo esta última que comentaba de la continuidad. Las organizaciones, como digo, pues estamos expuestas a distintas situaciones de desastre. Podríamos enumerar infinidad de desastres que han ocurrido a lo largo de la historia y que han afectado a las organizaciones. Organizaciones que en algunos casos han sabido gestionar de manera adecuada esa situación de crisis y organizaciones que directamente ante esa situación han desaparecido por completo. Con lo cual, pues tanto en la parte de continuidad como en la parte de seguridad estamos hablando de valorar determinados riesgos, pero no son los únicos riesgos a los que se enfrentan las organizaciones. Como digo, hay otra serie de riesgos ambientales, riesgos industriales, riesgos financieros. O sea, tenemos una serie y una infinidad de riesgos a los que nos exponemos y de ahí, pues como os digo,
el querer trasladar esta temática en el que entre todos ellos puede haber un nexo de unión, o entre toda esa gestión de riesgos puede haber un nexo de unión, como comentaba. De aquí, esta gestión de riesgos, como digo, que se tiene que gestionar dentro de las organizaciones, os ponía un ejemplo, o mencionaba antes, al fin y al cabo es el propio título o la propia cabecera de la presentación, que es la gestión de riesgos y las regulaciones. El panorama dentro de las organizaciones hoy en día pues va enfocado principalmente a esas regulaciones que tenemos impuestas en las organizaciones y que son las que nos obligan de cierta manera o nos guían a llevar una gestión de riesgos. Esa digamos que es la imposición número uno por la que las organizaciones al fin y al cabo llevan a cabo una gestión de riesgos. Aquí podemos estar hablando de infinidad de regulaciones. Cuando hablo de regulaciones me refiero tanto a normas como incluso a leyes. Las leyes sobre todo son las que nos pueden venir impuestas a las organizaciones. Las normas, pues dependiendo de la gerencia o la dirección que se lleven nuestras organizaciones, muchas veces si se apuesta por llevar a cabo la implantación de distintas normativas, estaremos gestionando también una gestión de riesgos como comentaba. Aquí, en el foco principal, como habéis visto, bueno, pues he trasladado, os estoy hablando principalmente de la parte de una normativa como es la ISO 22301 para la gestión de riesgos de continuidad, una norma como es la ISO 27001 para gestión de riesgos de seguridad, pero como veis tenemos toda una serie, una infinidad de, eh, de normativas cuyo foco principal también pues está en la gestión de riesgos igual. Con lo cual ahí podemos hablar de COVID. COVID, por ejemplo, en su última versión ya incluye también toda una parte o todo un apartado completo sobre gestión de riesgos. Hablamos de Basilea, Solvencia, COSO, la 14.971, PCI, MACTIC, o incluso, pues he querido destacar pues estas normativas en concreto que están muy enfocadas, como digo, aunque he tratado de focalizar de todos los países por la audiencia, como comentaba, pero bueno, sobre todo he querido establecer este foco en Costa Rica en concreto, pues eh, porque justo estas dos regulaciones en concreto pues van muy enfocadas a toda una gestión de riesgos, como digo. La 1409 va enfocada sobre todo a todo el cumplimiento de TI, donde incluye su parte de riesgos, y la 210 pues va enfocada a toda incluso a un sistema de gestión de riesgos integral, que ahora más adelante también hablaré un poquito más de esta normativa. Como comentaba William, pues en la audiencia del evento, pues realmente pues hay, digamos, de distintos países asistentes. Hablamos de Perú, por ejemplo, donde Perú igual pues tiene sus regulaciones por parte de la Superintendencia de Banca y Seguros, la SBS, con lo cual ahí pues también tiene una necesidad, por ejemplo, el sector de la banca, de implantar o de gestionar sus riesgos operacionales. Igual, pues realmente pues, podríamos hablar de distintas superintendencias en cada uno de estos países que también nos obligan o se obligan a las distintas organizaciones a gestionar los riesgos pues bajo determinados metodologías incluso y en determinados aspectos. Con lo cual, pues como veis, es uno de los principales puntos de partida en la gestión de riesgos en las organizaciones. Por otro lado, suele ser menos habitual, o quizá era menos habitual, pero cada vez está siendo más habitual en las organizaciones, que es por optimizar dentro de una organización. Vamos a ver cómo una gestión de riesgos nos puede ayudar a optimizar recursos, nos puede ayudar a optimizar costes, nos puede ayudar a estar mejor preparados a una situación de crisis, como comentaba, que eso al final se va a traducir igual en ahorro de tiempos, en ahorro de costes. Con lo cual, pues el llevar a una optimización a las organizaciones en esa fase va a entrar lo que es una gestión de riesgos y un apoyo, como digo, en esa gestión para conseguir unos mejores resultados en las distintas organizaciones. Aquí, por ejemplo, bueno, pues os traslado un gráfico donde realmente pues podemos ver una evolución de lo que serían los riesgos a lo largo de las organizaciones, donde no siempre digamos que tengo que tener marcada una línea horizontal en este caso, que no pueda haber ninguna variación en cuanto a mi gestión de riesgos. Realmente las organizaciones pueden ir variando, o vosotros podéis ir variando vuestro apetito de riesgo, digamos, al fin y al cabo, la situación del riesgo en la que se encuentra la organización, en función de las necesidades que pueda haber en ese momento.
Entonces podemos ver cómo puede haber determinados momentos en los que una organización puede asumir más riesgo para optimizar su rendimiento y en otros casos, pues todo lo contrario, puede incluso, digamos, exceder de alguna manera los límites tolerables dentro de una organización. Dependiendo de cada situación, podremos ir variando esa gestión de riesgos. ¿Con esto qué es lo que os quiere decir? Pues principalmente enfocarlo a que la gestión de riesgos tampoco es algo aislado dentro de las organizaciones, no es algo que se haga de manera puntual, sino que realmente tiene que ser una gestión que se mantenga en el día a día, algo que va cambiando. Hoy tenemos unos riesgos, mañana nos exponemos a otros, la semana que viene los riesgos que antes eran altos ahora han cambiado y son bajos. O sea, que tiene que ser o tenemos que tener esa idea de que debemos de gestionarlos para que realmente valgan y sirvan en nuestra organización, tenemos que gestionarlos como parte del trabajo de nuestro día a día, en el caso de, pues como digo, de aquellos roles o aquellos recursos que al fin y al cabo se encargan de gestionarlos. Por otro lado, también tenemos lo que son los riesgos por la experiencia de los proyectos. Eso también digamos que es algo que en muchas organizaciones se tenía como olvidado, donde realmente yo estoy gestionando, yo estoy realizando proyectos en mi día a día, proyectos en los que me estoy exponiendo a riesgos, proyectos en los que estoy detectando riesgos nuevos, pero muchas veces esos riesgos que se habían detectado no servían como retroalimentación para mi sistema de gestión de riesgos. Entonces hay que cambiar igual esa mentalidad y aprovechar y tener ese conocimiento que estamos extrayendo de distintos proyectos para que nos sirva para mejorar aún más nuestra gestión de riesgos, como comentaba. Aquí realmente de la realización de proyectos podemos estar hablando de proyectos fuera incluso del país en el que normalmente trabajamos, con lo cual nos exponemos a otra serie de riesgos diferentes, exponemos a los empleados a otras situaciones de riesgo, con lo cual también de un proyecto, como digo, me pueden venir derivados diferentes tipos de riesgos que también de alguna manera debería de gestionar dentro de mi organización. Y al fin y al cabo, pues el objetivo también principal de esa gestión de riesgos y esa regulación, que tenemos, como digo, infinidad de gestiones de riesgos y de regulaciones, tenemos que tratar, o las organizaciones deberían, entre sus distintas áreas, de tratar de integrarse, porque al fin y al cabo eso se va a traducir en un mejor resultado de cara a una gestión óptima de los propios riesgos. Bien, como habéis podido observar, bueno, pues la palabra riesgo va a ser la principal palabra que voy a nombrar a lo largo de la presentación. Todo va a estar en torno al riesgo y por ello, pues, he visto interesante pues, poder trasladaros una definición como es la de la Real Academia de la Lengua Española, que en este caso pues, define el riesgo como lo que depara la providencia. Fijaros ahí una definición bastante curiosa, sobre todo para, digamos, sobre todo para mi sector, por ejemplo, en el que estoy más familiarizado, el sector de tecnología de la información, donde realmente pues es una definición, digamos, poco acertada o que te da que pensar a la hora de gestionar tus riesgos. Realmente, si nos vamos más al detalle de esa definición, encontramos que es la contingencia o proximidad de un daño, donde ya digamos que vamos encaminando a lo que normalmente nos podemos enfrentar más en las organizaciones, y luego te indica también que cada una de las contingencias que pueden ser objeto de un contrato de seguro. Fijaros, este segundo punto también me resulta curioso, porque cuando nosotros hablamos de gestión de riesgos, suele ser habitual decir qué tratamiento vamos a dar de esos riesgos, si lo vamos a asumir, lo vamos a transferir, con lo cual aquí, digamos que la definición del riesgo la están trasladando directamente a una transferencia, donde yo ese riesgo al que ahora mismo estoy expuesto lo voy a transferir mediante la contratación de un seguro. Está claro que los seguros juegan un papel muy importante como parte de la gestión de riesgos, pero el gestionar de manera adecuada los riesgos de mi organización, realmente en lo que se puede traducir es incluso en una reducción de esa contratación de seguros que yo hago. Yo a mi aseguradora le puedo presentar que he trabajado y he gestionado en mi gestión en los riesgos a los que puede estar expuesto mi organización. Estoy preparado incluso para esas situaciones, con lo cual eso, en caso de que tenga que usar mi seguro,
pues las repercusiones o digamos el impacto va a ser mucho menor por esa preparación. Por eso, aunque diga que a lo mejor puede estar un poco esa segunda definición un poco más alejada de lo que es la gestión a la que podemos estar acostumbrados de riesgos, no deja de ser interesante por ese dato que da del objeto de contratación de un seguro, como decía. Sin embargo, bueno, ya si nos vamos a una más definición tecnológica, podríamos decir, de aquí hemos echado a mano, por ejemplo, de lo que sería la norma ISO 31000, que como conocéis, o por si no, o para los que no lo conozcáis, pues la ISO 31000 es el principal estándar internacional de referencia, digamos, que sobre la gestión de riesgos. Con lo cual, aquí, ¿qué nos traslada esta definición de la propia ISO 31000? Pues nos indica que las organizaciones de todos los tipos y tamaños se enfrentan a factores e influencias internas y externas que hacen incierto saber si y cuándo conseguirán sus objetivos. Aquí destaco ya, me voy a parar aquí, en este primer punto, donde destaco ya lo que es la palabra objetivos. Eso también va a ser uno de los puntos principales que os voy a tratar de trasladar en esta presentación, donde digamos que si desde la alta gerencia o la dirección de las organizaciones hay fijados unos objetivos estratégicos, realmente uno de los riesgos que se van a tener que tratar en el día a día dentro de las organizaciones va a ser evitar aquellos riesgos que de alguna manera puedan provocar, como bien indica la definición, que se puedan conseguir los objetivos que hay marcados por parte de la misma. Si continuamos con la definición, me dice la incidencia que esta incertidumbre tiene sobre la consecución de los objetivos de una organización constituye el riesgo. O sea, es decir, esa incertidumbre, al fin y al cabo, el no saber realmente lo que nos puede deparar el futuro en nuestra organización ante cualquier evento, como decía, incluso cualquier situación de desastre, pues el habernos preparado mediante una óptima gestión de riesgos nos va a permitir responder con una mayor flexibilidad y con una mayor agilidad ante esas situaciones que pudieran ocurrirnos en un futuro. Aquí destacaba el tema de los objetivos, como decía, como punto principal, donde en este gráfico, bueno, pues os traslado donde todas las organizaciones tienen definido unos objetivos que al fin y al cabo quieren alcanzar. El camino, digamos, como tenemos aquí dibujado, el camino hacia los objetivos, lo podemos tener cuando yo defino los objetivos estratégicos muy claro, perfectamente definido, pero luego la realidad, en esa línea recta que inicialmente dibujamos, no es tan claro, porque al final es donde nos puede impactar, como digo, la materialización de determinados riesgos. Estos riesgos, aunque suele ser algo ya, digamos, básico en lo que es una gestión de riesgos, pero igualmente me interesaba poder trasladároslo. Un riesgo, al fin y al cabo, es el que se produce por la materialización de una amenaza o, digamos, por la explotación de una vulnerabilidad que hace que se materialice esa amenaza. Amenazas que, como digo, pueden afectar o involucrar a infinidad de escenarios dentro de las organizaciones. Yo os trasladaba lo que era o lo que viene siendo más habitual dentro de las organizaciones, que son los riesgos que atacan a procesos o activos en lo que es una gestión de la seguridad de la información o una gestión de la continuidad de negocio. Pero, como digo, puede abarcar pues infinidad de distintos tipos de riesgos como los que hemos expuesto inicialmente por las distintas regulaciones. Aquí, sobre ese camino, como digo, ya aquí destaco lo del camino hacia la integración, por ese, digamos, aprovechamiento entre las distintas áreas de poder utilizar o poder gestionar de una manera centralizada todos aquellos riesgos que se puedan gestionar, como digo, de una manera centralizada. Sí que hay ciertos riesgos que al fin y al cabo pues vienen de metodologías muy diferentes, son completamente distintos y al fin y al cabo pues es difícil llevarlos a una integración. Pero sí que hay muchos en el día a día de las organizaciones que se pueden gestionar, como digo, bajo esta visión o este punto de integración que os destacaba. Entonces aquí, bueno, simplemente para que veáis, esto suele ser un ciclo habitual de lo que es una gestión de riesgos, donde hay unos objetivos fijados por parte de la organización, objetivos que de alguna manera engloban lo que es una política de riesgos, también
se pueden incluso evaluar en ese punto inicial los riesgos, pero luego ya la propia análisis integral de riesgo es donde yo voy a identificar, yo voy a valorar, voy a tener mi mapa de riesgos y luego con ellos voy a trasladar distintos planes de actuación. Distintos planes de actuación que pueden ser mediante el control de riesgos, con la eliminación o su reducción, o incluso con la financiación también, como comentábamos, de los propios riesgos. Para al fin y al cabo, pues, esto entrar en un ciclo, como podéis ver, que es lo que os decía. No vale de nada gestionar los riesgos en un momento o en un punto de la organización si eso no lo mantenemos en el día a día, porque al final eso se quedará obsoleto y ahí es donde también entra en situación el gestionarlos de una manera adecuada o con las herramientas adecuadas para que nos permitan llevar a cabo, como digo, esa gestión integrada y ágil del día a día en relación a los riesgos. Aquí, por ejemplo, como os hablo, estamos hablando de integrar. O sea, estamos hablando de si yo tengo, por ejemplo, una gestión de riesgos de continuidad, tengo, por ejemplo, una gestión de riesgos de seguridad, tengo determinados riesgos de proyectos, tengo riesgos ambientales, puedo tratar de incluso pensar en un sistema de gestión integral para armonizar de alguna manera todos esos riesgos a los que se expone una propia organización. Y de aquí incluso, pues, la ubicación, digamos, del evento, que es Costa Rica, pues me ha interesado también traer esta definición que establece la propia Superintendencia General de Entidades Financieras de Costa Rica, donde, como os decía, por esa normativa, la 0210, que establece un sistema integral de riesgos, nos indica que es el proceso por medio del cual una entidad financiera, en este caso estamos hablando de, como digo, de la Superintendencia de Entidades Financieras, identifica, mide, evalúa, monitorea, controla, mitiga y comunica los distintos tipos de riesgos a que se encuentra expuesta. Como veis, no se queda únicamente en lo que es la identificación. O sea, aquí estamos hablando de una gestión, como digo, diaria, donde va a medir, donde va a evaluar de forma periódica, va a estar monitoreando los distintos riesgos a los que está expuesto, sobre todo aquellos en los que mayor nivel tenga, va a estar controlando las situaciones que puedan ocurrir, las amenazas que se puedan estar materializando, va a mitigar aquellos riesgos que tiene identificados, que sabe que está expuesto y que por lo tanto va a tratar de mitigar mediante acciones, mediante planes, mediante medidas. Y por supuesto, pues va a comunicar también a las áreas que considere o a las partes interesadas que corresponda esa gestión de riesgos. Con lo cual, pues, como veis, es una gestión que vamos a tener que trasladar en el día a día como parte del trabajo de nuestras organizaciones. Aquí os trasladaba pues este ejemplo porque lo veía bastante interesante, sobre todo por el ámbito de Costa Rica. Entonces, el gestionar, como digo, este camino que estamos hablando hacia la integración, donde la propia superintendencia de las entidades financieras de Costa Rica nos habla de esa integración incluso sobre la gestión de riesgos. También aquí pues podemos hablar o se muestra un gráfico, una situación real, en este caso sobre Global Suite, donde yo defino inicialmente lo que serían una serie de objetivos estratégicos, como decía, de la compañía, que pueden basarse en determinados objetivos específicos de cada una de las áreas, cuyos objetivos específicos en cierta medida pues me van, digamos, estableciendo o permitiendo que de alguna manera yo pueda, como decía, orientarlo a la gestión de riesgos y aquí pues puedo partir de una serie de objetivos y procesos sobre los que identifico los riesgos y sobre los que finalmente obtengo mi mapa de procesos que también en cierta medida son los que me van a permitir evaluar también la consecución de los determinados objetivos que tenga establecidos. Este mapa de riesgos puede ser un mapa de riesgos, como decía, integrado. Hemos estado hablando, que era por lo que quería trasladarlo mediante este cuadro, principalmente de lo que considero que son los principales riesgos que a día de hoy pues está más sensibilizado o más concienciado en las organizaciones, que son los riesgos de seguridad o los riesgos de continuidad, los riesgos operacionales, pero hay otra infinidad de riesgos que al fin y al cabo se deberían de gestionar igual también dentro de las organizaciones y que se puede incluso llegar a armonizar en esa gestión. Hablamos de riesgos de seguridad, tecnológicos, legales, financieros, de imagen, penales, operacionales, de proveedores críticos. O sea, realmente, ¿qué es un riesgo? ¿Qué es lo que con otras palabras, he venido trasladando a lo largo de lo que llevamos de presentación?
pues en lo que nos indicaba la propia definición de la gestión de riesgo de la ISO 31000. O sea, todo aquello que de alguna manera dificulte los objetivos que hay marcados por parte de la organización. Con lo cual, sobre ellos tendremos que trabajar. Como digo, son infinidad de riesgos, con lo cual si conseguimos armonizar, si conseguimos integrar, pues conseguiremos al fin y al cabo en llevar una gestión, como digo, más óptima, poder ahorrar recursos, poder ahorrar tiempo, pero bueno, ahora más adelante podremos hablar, como digo, de ese retorno de inversión de una gestión integral de los riesgos que os estoy trasladando en la presentación. Entonces, bueno, esta imagen creo que respecto a la inicial, pues representa bastante bien lo que es una buena gestión de riesgos, que es lo que os vengo trasladando. Si al fin y al cabo optimizamos ese proceso, lo gestionamos de una manera integral, pues estaremos en el buen camino, estaremos en lo que es una correcta gestión de los riesgos. Aquí, por ejemplo, ya hablando, como decía, de los distintos tipos de riesgos, lo hemos visto también en la gráfica anterior, el camino hacia una correcta gestión integral de riesgos, como comentaba. Aquí, de nuevo, me vuelvo a apoyar en una definición de la propia Superintendencia General de Entidades Financieras de Costa Rica, donde igual me da los posibles riesgos a los que se tiene que enfrentar un sistema integral de riesgos. En este caso lo focalizan por la propia superintendencia a lo que son las entidades financieras, pero realmente debería de ser algo a nivel global de la mayoría de las organizaciones en el caso de la mayoría de los riesgos. Sí que otros pues están enfocados completamente a lo que es una entidad financiera. Entonces, fijaros, aquí me habla de que tengo que enfrentarme a riesgos de crédito, de precio, de tasas de interés, de tipo de cambio, de liquidez, operativos, de tecnologías de la información, uno de los principales puntos que estamos tratando en esta sesión, legales, reputacionales, de legitimación de capitales y conglomerado. Esto, si lo traducimos o lo trasladamos a otro cuadro o otro ejemplo que os traslado, pues realmente tenemos riesgos financieros, riesgos estratégicos, riesgos de azar, riesgos operacionales. O sea, podríamos estar hablando un día entero de los posibles tipos de riesgos a los que nos exponemos, con lo cual el foco o el punto principal que os quiero trasladar es que realmente ante tanto tipo de riesgo, si conseguimos optimizar de forma adecuada en las organizaciones esa gestión de riesgos, al final eso se traducirá en estar mejor preparados para las situaciones que pudieran venir en un futuro. O al fin y al cabo la materialización de esas amenazas que son en las que partimos o de esas causas que son en las que partimos en la evaluación de riesgos. Si yo construyo un sistema integral de riesgos, realmente cuando hablo, luego lo vamos a ver también más adelante, si trato de armonizar toda mi gestión de riesgos, no quiere decir que con ese sistema de gestión integral de riesgos estemos evaluando todos los riesgos bajo una misma metodología, sino sobre todo lo que estoy tratando de enfocar es trasladarlo todo bajo un mismo proceso. Un mismo proceso, el denominado, el que podríamos denominar el de gestión integral de riesgos y sobre todo que nos permita esa evaluación de riesgos, que puede ser incluso bajo distintas metodologías, que luego yo pueda evaluar y comparar los distintos resultados, para que pueda tener una visión global de todos los riesgos a los que está expuesta la organización. Sean riesgos, como digo, legales, de imagen, reputacionales, de crédito, del tipo que sean. Pero al fin y al cabo todos van bajo una misma gestión y todos han seguido en cierta manera los mismos parámetros. Entonces, ese es el objetivo principal de esa gestión de riesgos, que todo vaya bajo un mismo proceso, pero no lo confundamos con que tengan que ir bajo una misma metodología, ya que muchas veces tampoco ese tiene por qué ser el objetivo. Aquí, bueno, esto volvemos otra vez a lo mismo. Objetivos de distintos tipos van a seguir el mismo proceso que hemos visto anteriormente. Y procesos que, como digo, pueden estar o pueden venir de distintas áreas, a pesar de estar, como digo, bajo el mismo foco. Hablábamos de lo que eran los riesgos de seguridad, hablábamos de lo que eran los riesgos de continuidad. Estos riesgos o este tipo de riesgos normalmente suelen venir en las organizaciones bajo unos determinados sistemas de gestión, el sistema de gestión de seguridad de la información, podríamos hablar de la 27001, como comentábamos antes.
Podemos hablar de los riesgos de continuidad, como puede ser el sistema de gestión de continuidad de negocio basado en la 22.301. Podemos hablar de otro ejemplo, aunque no aparezca aquí, que es el propio sistema de gestión que establece la superintendencia en el caso de Costa Rica por la normativa 0210, todo ese tipo de riesgos. O sea, que al fin y al cabo hablamos, aquí ponemos 3, pero podrían ser 20 los sistemas que podríamos llegar a integrar bajo un mismo proceso de gestión de riesgos, como comentábamos. Por enfocarlo o establecerlo bajo estas dos normativas que os traíamos de ejemplo, la 27001 y la 22301, realmente todas pueden ir bajo las mismas pautas, donde hay establecido un alcance dentro de las organizaciones, se establecen unos objetivos, como decíamos, hago una evaluación de riesgos, puedo establecer un proceso de mejora continua. En este caso yo os pongo un ejemplo, la imagen viene con el ejemplo del ciclo PDCA, Plan do Check Act, o podría ser, como digo, pues otro tipo de ciclo de mejora continua. Y al fin y al cabo, pues esto se traduce, en el caso de la 27001 lo denominan controles, en el caso de la 22301, al fin y al cabo es gestionar o establecer determinados planes de continuidad, en la 31000 son los propios riesgos, en otras serán acciones, en otras serán medidas. El objetivo, al fin y al cabo, siempre es el mismo, que es reducir, mitigar o eliminar los posibles riesgos a los que podamos estar exponiendo a la organización en las actividades del día a día. Si hay en ese camino a la integración, como digo, si la tratamos o la conseguimos de alguna manera establecer de forma corporativa o de forma integrada, o de ambas formas, ya que no tiene, o sea, son, digamos, el hecho de que sea corporativa puede ser integrada también o no tendría por qué, pero con esto quiero trasladaros que al fin y al cabo si tenemos esa visión desde la parte de arriba de los posibles riesgos a los que estamos expuestos, pues tendremos ya mucho camino ganado. Tendremos el apoyo de la dirección, tendremos el apoyo de la gerencia a la hora de tratar todos estos riesgos, con lo cual pues será el punto de partida ideal, digamos, para gestionar esos riesgos. De ahí tenemos esa visión estratégica de esos riesgos. Luego tenemos lo que es la visión táctica, donde por cada uno de los procesos, al fin y al cabo, o cada uno de los responsables de procesos puede tener esa visión de los riesgos dentro de sus áreas o de esos procesos, y luego ya la visión más operativa, que sobre todo ahí es donde entra más la visión tecnológica, que hablábamos antes de seguridad, de continuidad, o de ese tipo de sistemas de gestión. Con esto también, o con esa diapositiva, os traslado también otra de los puntos importantes de esa gestión de riesgos integrada, tanto a nivel corporativo como individual en cada uno de los procesos, pero un punto fundamental también que traslado con esta gestión de riesgos es que el propio proceso de gestión de riesgos, la propia gestión de riesgos, no es que sea un proceso relacionado de los distintos procesos de la organización, sino que si conseguimos integrarlo, ya no solo a nivel de que el proceso como tal de todos los riesgos que evaluemos esté integrado, sino que también ese proceso de evaluación de riesgos forme parte del día a día y de la gestión del propio proceso. Es la forma en la que vamos a conseguir mantener actualizado siempre y con lo que es la realidad de las compañías nuestro sistema de gestión de riesgos. Si lo tenemos como un proceso aparte, al final lo que vamos a conseguir es evaluar de forma periódica, con suerte incluso una vez al año, nuestros riesgos, pero nuestro sistema de riesgos no nos va a servir para nada. Nuestro sistema de riesgos tiene que formar parte de ese proceso. Puede formar como parte de una fase, digamos, o incluso de varias fases. Yo puedo evaluar un proceso inicialmente, puedo evaluarlo a lo largo de su ciclo de vida, o sea que puede formar, como digo, parte de distintas fases. Y esa sería la forma óptima en la que conseguiríamos que realmente la gestión de riesgos fuera un trabajo del día a día, algo con lo que las personas que lo gestionan y que los evalúan están completamente familiarizados, para que así realmente consigamos los resultados que esperamos o los resultados que se esperan por parte de la organización para la consecución de los objetivos. Respecto a las metodologías, que es el punto que os trasladado ahora, aunque ya os lo he adelantado también en diapositivas anteriores, nos podemos hacer a la idea de, bajo esta visión integrada que os he estado trasladando, de que tengamos que llevar todos los riesgos bajo una misma metodología. Eso realmente no tiene por qué ser así. Yo puedo tener distintas metodologías, una metodología para mis riesgos ambientales, otra para mis riesgos operacionales, otra para mis riesgos de crédito, donde
como digo, no siguen la misma metodología, pero sin embargo sí que siguen la misma política. Esa política que veíamos inicialmente que bajo la figura de los objetivos que se hace a nivel corporativo, ahí definía una misma política de gestión de riesgos, una misma filosofía dentro de las organizaciones a la hora de gestionarlos. También una muy buena práctica, como digo, ante esa integración es que haya un comité general o un comité corporativo de gestión de riesgos que tienen la visión global sobre todos esos tipos de riesgos a los que estamos expuestos. Si no, nos encontramos con que unas áreas o unos procesos evalúan unos riesgos, otros tienen otros, pero nunca hay una visión global realmente de todos los riesgos a los que está expuesta la organización. Con lo cual eso sería un punto muy positivo dentro de las organizaciones, el darles esa visión. Uno de los objetivos, como decía, que por lo menos la integración debería perseguir, sí que es, aunque no estén bajo la misma metodología, como decía, que de eso será lo habitual, que por lo menos los resultados sí deberían de ser comparables. Si no, de nada me va a servir esa integración. Si yo evalúo los distintos tipos de riesgos y no tengo forma de poder comparar esos resultados, de nada me va a servir tener esa visión global de todos esos riesgos, como os decía. ¿Vale? Y bueno, como os decía también, todos ellos me pueden venir al fin y al cabo de distintas metodologías sectoriales o por determinadas normativas como las que estábamos mencionando inicialmente. Y ya para terminar, con esta visión integral y bajo la experiencia, como os decía, que en el desarrollo de distintos proyectos de riesgos que hemos llevado a cabo, pues os quería trasladar pues, un retorno de inversión ante esa situación de un sistema de riesgos integrado bajo incluso el cumplimiento de distintas regulaciones. Ahí tenemos precisamente las tres variables habituales, que son el coste, el propio esfuerzo y los riesgos a la hora de llevar un sistema de gestión integrado. Los beneficios que se pueden trasladar ante una gestión integrada de riesgos, pues el primero ya lo hemos mencionado también inicialmente, que realmente es el menor esfuerzo que conseguimos al evaluar todo bajo un mismo proceso. No tiene que estar un área viendo cómo va a evaluar sus riesgos, bajo qué proceso, bajo qué puntos de vista, bajo cómo traslada luego a dirección o a corporación esos riesgos, sino que tiene toda una visión global, como digo, y eso al final, como digo, pues se traduce en un menor número de esfuerzos. Y luego también, pues por supuesto, una misma visión de esos resultados también, como decía, para que... No, es que en Colombia no se llama plan de desarrollo. En Colombia por favor, parece está que hay por ahí un micro abierto. así lo llaman. Gracias. Bien, y a ver, decía que también es importante el darle esa visión de la gestión de riesgos, esa visión global, como digo, pues al final hace que las decisiones se tomen bajo una misma dirección, por el hecho de que yo tengo esa visión global. Si no, al final, si volvemos a poner el mismo ejemplo, yo tengo unos riesgos de seguridad, ante esa situación de riesgos de seguridad tomo una decisión. Tengo unos riesgos de continuidad, ante esa situación de los riesgos de continuidad tomo una decisión. Pero si realmente tuviera una visión global de los mismos, a lo mejor daría más peso a las decisiones de continuidad que a las de seguridad, porque llego a tener esa visión global. Y eso es algo que en el día a día es difícil de poder encontrar. O sea, yo me encuentro en la situación... Disculpa, Javier, se nos fue el audio. Sí, vale, parece que se fue el audio. Ok, ya parece que me escucháis de nuevo, que parece que se fue el audio, como comentaba William. No, y lo que os decía, por retomar, era que al fin y al cabo, bajo una misma dirección, vamos a conseguir no duplicar esos trabajos. Yo os decía que bajo mi experiencia, lo que nos podemos encontrar o lo que nos encontramos al fin y al cabo, es que hay organizaciones que están trabajando, que incluso contratan las mismas consultorías desde distintas áreas y con lo cual eso se puede, como digo, si tenemos una visión global, vamos a conseguir reducir en gran medida el coste que realmente invierte una organización en su gestión de los riesgos. También
al gestionar los riesgos, estamos reduciendo de manera significativa la ocurrencia de incidentes, porque ya nos estamos preparando ante esas situaciones, estamos tomando medidas, estamos aplicando controles, estamos haciendo planes de acción que de alguna manera nos van a evitar de esas situaciones y por lo tanto también estamos reduciendo de cierta manera la ocurrencia de esos incidentes. También, por supuesto, ya no solo que vayamos a reducir, como digo, el número de incidentes, sino que incluso también los que ocurran estaremos mejor preparados para ellos y, por lo tanto, el impacto en las organizaciones será también mucho menor. Luego, igual, al estar también cada uno de los riesgos que estamos gestionando dentro de cada proceso, se gestionan también, como digo, los riesgos que hay asociados dentro de cada uno de los cambios que hagamos dentro de ese mismo proceso. Esa era la gráfica que os mostraba donde se veía que en un mismo proceso la parte de evaluación de riesgos formaba parte de distintas fases, con lo cual ante cualquier cambio, ante cualquier modificación, como parte de ese proceso, se van a estar gestionando los riesgos o va a mantenerse vivo, digamos, toda la parte del sistema de gestión integral de riesgos. Y también esto, al tener una visión global, al tener una visión trasladada desde la parte corporativa, también va a haber una mayor concientización por parte del personal ante esta gestión de riesgos que estábamos comentando. Realmente aquí, ya por terminar, que ya nos estamos llegando a la hora que tenía establecida, simplemente ya voy a ir un poquito más rápido ahora al final. Os quería trasladar donde aquí tenemos una situación, como podéis ver en esta gráfica, donde estamos ante una situación donde puede ocurrir un incidente a que ante la situación normal podríamos llegar completamente a, como digo, a llegar a un punto en el que interrumpimos completamente las operaciones. Esto sobre todo va muy enfocado a la continuidad de negocio y que realmente, pues, si no tenemos una gestión de riesgos, pues estaríamos hablando de que todo este área sería lo que es la pérdida de beneficio de la organización, porque sus operaciones caen completamente, se ven completamente interrumpidas. Yo ante una gestión de riesgos y ante la materialización de un incidente, si tengo un enfoque de gestión de riesgos, seguramente estaré mejor preparado y seguramente mis operaciones no caigan al 100%, con lo cual mis beneficios no están cayendo tampoco al 100%. Entonces, de alguna manera, también si viéramos ese retorno de inversión, como estamos diciendo, en términos cuantitativos, pues podríamos hablar de un ahorro significativo de ahorro ante esas situaciones de desastre que pudieran ocurrir y que al fin y al cabo con una correcta gestión de riesgos se convierten en una ganancia o, como decimos, en un retorno de inversión. Si hablamos de beneficios, que los podemos dividir, por supuesto, en tangibles e intangibles, estamos hablando de que, sobre todo los tangibles que se van a percibir por parte de las organizaciones ante esa gestión integral de riesgos, es ese menor esfuerzo en mantener un único proceso de gestión de riesgos, todo bajo una misma política, con el apoyo a nivel corporativo, como comentábamos. Se traduce en lo que hablábamos también anteriormente, van a ocurrir menos incidentes y vamos a estar mejor preparados a esos incidentes, con lo cual el impacto también se reduce y, por supuesto, también esto, al fin y al cabo, toda esa gestión optimizada de la gestión de riesgos integrada se va a conseguir traducir, como digo, en una mayor productividad. Y, por supuesto, los intangibles. Hemos hablado un poco al inicio, no le he dado a lo mejor mucho peso, pero es uno de los puntos también principales. Ante la materialización de cualquier riesgo, uno de los principales activos de la compañía es la imagen y es uno de los principales que se puede ver afectados, sobre todo hoy en día con la difusión que se produce incluso a través de las redes sociales y demás. Con lo cual, si yo no he gestionado o no tengo gestionado de manera adecuada mis riesgos, no puedo tener valoradas, evaluadas todas estas situaciones y pues puede enfrentarme incluso, como digo, a la desaparición de la propia organización por no haber gestionado de forma efectiva sus riesgos. Eso, por supuesto, también va de la mano de la confianza del personal, de los clientes, perdón, y sobre todo también de la concienciación por parte del personal, como estábamos comentando, que forma parte también de esa gestión de riesgos. Así que nada, con esto, simplemente para concluir, lo que quería trasladaros era, bajo la experiencia, como digo, donde hemos podido optimizar en organizaciones toda esa gestión de riesgos, en donde muchas veces podemos conseguir tener ese proceso global, ese proceso integral de gestión de riesgos bajo varias regulaciones, bajo varias leyes, bajo varias normativas y que al final las organizaciones han podido ver en el tiempo
cómo han ahorrado significativamente, sobre todo tiempo y costes, en la gestión que anteriormente llevaban de manera aislada cada uno de los procesos y que, sobre todo, no gestionaban, como digo, también incluso de una manera automatizada o de una manera más ágil a través de determinadas soluciones. Con lo cual, pues bueno, aquí no sé si tenemos tiempo para preguntas. Yo me quedo a vuestra disposición para cualquier duda o consulta que podáis tener, ya que William nos indique. Gracias, compañero Javier. Muy interesante la charla que nos has entregado el día de hoy. Vamos a ver si hay preguntas de la gente pues, que está asistiendo al evento para hacértelas llegar. Aquí tenemos una del señor Miguel Morales. Él nos pregunta, o te pregunta a vos, Javier, ¿cómo explicar a la Junta Directiva los riesgos intangibles? Vale, muy bien. Mira, ahí, claro, suele ser, estábamos justo ante esta situación, o sea, ante esta diapositiva, que era la que estábamos viendo anteriormente, donde precisamente venían esos riesgos intangibles, como decíamos, o que al fin y al cabo tienen también esa comparativa con lo que serían los beneficios intangibles. Sobre todo suelen ser, como digo, esos riesgos en la imagen. Son esos riesgos intangibles que son difíciles de determinar, son difíciles de evaluar, pero que igualmente tenemos que tratar de trasladar dentro de nuestra gestión de riesgos, y creo que hoy en día no es tan difícil ya de trasladar a la alta dirección, sobre todo por el tema de la imagen, como os digo, es una sensibilización ya mucho mayor de la que había hacía unos años, digamos, en las organizaciones, que ya se está trasladando a esa junta directiva, como comentamos, a ese comité o a nivel corporativo, y que ya toman una mayor conciencia también sobre los riesgos intangibles a la hora de gestionarlos, con lo cual es cierto que muchas veces suele ser una situación más compleja de gestionar dentro de las compañías, pero bueno, cada uno al fin y al cabo, sobre todo, es un mundo, y sobre todo hay que hacerles ver ese punto de vista de las consecuencias que podría tener, sobre todo, el no gestionarlos. Que sobre todo esa consecuencia o esa situación que podría provocar es la que les va a hacer pensar, o la que les va a hacer, al fin y al cabo, preocuparse de eso a lo que se pueden llegar a exponer. Gracias, Javier, y también a Miguel por hacer la consulta. No sé si alguna otra persona tiene alguna otra consulta que hacerle a compañero Javier. Aprovechar en este momento para que la realicen. Aquí tengo otra pregunta. Te consulta Héctor Garro lo siguiente. Dice, algo muy importante en la gestión de riesgo es la medición de su probabilidad de ocurrencia y severidad. ¿Cómo esta gestión integral de riesgos utilizando la tecnología ayuda a acelerar este proceso? Muchas gracias también por la consulta. Sí, o sea, realmente, bueno, no sé si te referirás por lo del propio sistema de Global Suite. Claro, ante una situación, por ejemplo, como estás comentando, de probabilidad y severidad, claro, el gestionarlo a través de una solución, pues te ahorra en gran medida que el gestionarlo, digamos, de una manera más manual, como puede ser un Word, como puede ser un Excel, donde ya pues hay metodologías embebidas, puedes incluso modificar determinadas metodologías, tienes un apoyo también por detrás, donde incluso te propone determinadas amenazas, te propone vulnerabilidades, y para que tú incluso no te tengas ni que preocupar de esos posibles valores que se obtendrían del riesgo, sino que tú vas valorando esa probabilidad, ese impacto, la herramienta automáticamente te va dando los riesgos a los que te expones, incluso te puede proponer determinadas medidas que serían bueno aplicar ante esa situación o ante esos riesgos a los que puedes estar expuesto, y sobre todo ese mantenimiento de la gestión de riesgos se hace muchísimo más flexible en el día a día. Como digo, la gestión de riesgos, que es algo que también
es una visión que suele estar menos extendida, por lo que os digo. Suele ser a lo mejor como parte de un proceso, de algo que se hace en un determinado momento, a lo largo de un año, pero tenemos que conseguir que la gestión de riesgos sea algo que se gestione en el día a día. Y gestionarlo de una forma manual os va a suponer que al final lo abandonéis, porque os come muchísimo tiempo en el día a día. Entonces, de ahí, sobre todo, el poder apoyarnos en la tecnología que nos ayuda o que nos facilita el llevar a cabo esta gestión de riesgos que estamos mencionando a lo largo de la sesión. Gracias, Javier, por la respuesta. Tenemos otra pregunta. Nos preguntan también que si existe alguna herramienta donde se pueda integrar lo que es el riesgo, la continuidad y la seguridad, o sea, en una sola, ¿verdad? ¿Existe alguna herramienta para eso, que integre esas tres formas? El riesgo, continuidad y seguridad. Vale, muchas gracias también por la pregunta, William. En ese caso, bueno, la propia solución de Global Suite sobre la que trabajamos en mi organización, pues realmente es una solución que integra precisamente ya no solo esa gestión de la seguridad de la información y de la continuidad de negocio, de cómo estamos hablando, sino que realmente podemos integrarlo con toda una gestión de calidad, de medio ambiente, de cualquier riesgo que gestionemos dentro de las organizaciones, riesgos operacionales, de crédito, o sea, bajo cualquier tipo de metodología. O sea, realmente hemos dado ese foco, hemos dado ese punto de vista que tenemos que trasladar en las organizaciones a una gestión, como digo, automatizada. Y ya no solo enfocada a lo que es la gestión de riesgos, sino que si hablamos de continuidad de negocio, la gestión de riesgos es una parte de este software, pero como parte también son los planes de recuperación, la gestión de la crisis, la activación de las situaciones o la propia gestión de la contingencia que ocurra. O sea, todo eso me lo permite gestionar el propio producto de Global Suite de una manera integrada, o bien incluso, si se quisiera, se podría gestionar también de forma independiente. Pero como os digo, pues esa ventaja o esa ventaja competitiva, podríamos llamar incluso, que hemos conseguido trasladar es a través de este producto donde hay pues organizaciones muy importantes a nivel mundial que han conseguido ahorrar de forma significativa su tiempo y incluso la inversión que tenían en la gestión de riesgos por cada una de las áreas y departamentos al gestionarlo de una manera automatizada y de una manera integrada a través de la solución de Global Suite. Esto de todas maneras, como digo, bueno, es muy por encima como parte de la respuesta a la pregunta, porque podríamos estar pues otra sesión entera hablando del producto, pero bueno, no es el caso y por lo menos porque tuvierais la persona que me ha realizado la pregunta una visión, pues por lo menos darle ese pequeño resumen. Javier, por la respuesta, muy concisa, muy directa. Tenemos una última pregunta, esta la formula José David Hidalgo. Él te hace la siguiente consulta, dice: muchas veces cuando realizo análisis de riesgo me consultan por el impacto de los mismos, y qué difícil es cuando hablamos de riesgos de TI, por ejemplo, el riesgo que daña la imagen cuando ellos esperan ver impacto en términos económicos. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Ok, muchas gracias. Bien, ahí, bueno, lo primero es determinar, trasladar, como decía, esos ya no solo resultados comparables de los riesgos que mencionaba en unas diapositivas que hemos estado viendo anteriormente, sino que, sobre todo, si estamos hablando de integrar al comité corporativo incluso de gestión de riesgos, es que tenemos que conseguir o tenemos que establecer metodologías que a nosotros a nivel técnico nos valgan para determinar los riesgos, pero que al final se traduzcan también en términos económicos. O sea, no tenemos que centrarnos incluso únicamente en lo que es una valoración de probabilidad e impacto, donde normalmente el impacto va asociado a unos niveles de severidad, como mencionábamos antes, sino que incluso yo puedo o mi sistema de gestión de riesgos me podría permitir el que ese riesgo se calcule en función o tenga en consideración impactos económicos, impactos en la imagen, impactos a nivel tecnológico. O sea, puede ser que mi impacto o esa severidad realmente la tenga que dividir en distintas dimensiones como parte de mi análisis de riesgos. Eso sobre todo es lo que mayor madurez me va a dar a mi análisis de riesgos, y que cuando yo le voy a dar un enfoque integrado
o trato de alguna manera también de consolidar incluso metodologías, voy a necesitar realmente el tener esa división, como digo, de lo que habitualmente denominamos impacto en más de una dimensión, para que me pueda dar tanto la visión que a mí me interesa, porque entiendo que sobre todo estamos hablando de gobernanza de TI como parte del evento. Entonces, ante esa gobernanza de TI, a nosotros nos interesan determinadas valoraciones o determinados resultados, pero esos tienen que estar trasladados o tienen que estar alineados realmente a nivel corporativo con ese tema económico que sobre todo es el que más va a interesar o el que más va a impactar. Con lo cual, si por mucho que integremos a nivel corporativo nuestra metodología o nuestra visión no cambia, no va a servir de nada el proceso, porque de cara al comité, como decimos, no van a tener esa visión y al final se va a perder el interés o se va a perder el foco por esa gestión de riesgos que estábamos tratando de focalizar desde nivel corporativo y a nivel integral en toda la organización. Muchas gracias, Javier, por la respuesta a la pregunta de uno de los participantes. Entonces, daríamos por concluido la primera charla del día, gestión de riesgos y regulaciones, por parte del señor Javier Rosado, de Global Sud. Agradecerte, Javier, por tu exponencia el día de hoy y ustedes también por haber participado. Javier, no sé si quieres despedirte aquí de los oyentes y pues Sí. agradecerte bastante, ¿verdad? Sí, nada, sobre todo pues dar las gracias tanto a vosotros como a todos los participantes en la ponencia del día de hoy o en el evento del día de hoy de la gobernanza de TI y nada, pues que estoy a vuestra disposición para cualquier consulta, duda que